y la respuesta al escalón de circuitos RL. El circuito RL es, pues, como ya todos conocemos, pero ya como introducción, un circuito, una resistencia con una bobina o un inductor. El inductor es un elemento que almacena, es un inductor que almacena energía por medio de un campo magnético. También una de las diferencias que tiene el inductor con el capacitor, que sería el circuito RC que vimos la primera semana o segunda semana, sería que a la hora de que la bobina se desconecta, esta se deja de tener energía, en cambio el capacitor queda cargado. ¿Esto por qué pasa? Porque la bobina se carga con la intensidad con la intensidad de corriente. Entonces a la hora de desconectarla, entonces deja de fluir corriente, entonces queda en ceros. Pues las propiedades de este circuito, la corriente es constante y el voltaje ideal por el inductor siempre es cero. La corriente no puede cambiar instantáneamente en un inductor, por lo mismo que ya he dicho, y siempre permite un cambio instantáneo en su voltaje terminal. Tenemos las tres etapas del circuito. Empezamos con la respuesta forzada, respuesta inicial. Esta significa que cuando es mayor a infinito, a menos infinito, es cuando empieza. Entonces va a tener 0 amperes de intensidad y también de voltaje, hasta que pasa la transitoria, que sería desde el instante 0, como lo dice ahí, mayor o igual a 0, y sería menor al tiempo de carga total. O sea, cuando el tiempo de carga total llega a su máximo, ya deja de ser respuesta transitoria. Y la respuesta final, que es mayor o igual al tiempo de carga, cuando ya terminó de cargarse el inductor, y sería menor a infinito. Bueno, ahora yo les voy a explicar un poco lo que es la respuesta inicial. Vamos a nosotros a utilizar lo que es una fuente de escalón, una fuente de escalón. Vamos a iniciar con un voltaje en un determinado nivel que es 0 y después va a subir instantáneamente hasta 10. Analizando el circuito de la siguiente manera, vamos nosotros a buscar lo que es la corriente. Pero como ya dijimos que la respuesta inicial vamos a hablar de un tiempo antes de 0, es decir, cuando t es mayor que menos infinito, pero no llega a 0. En este caso nosotros vamos a tener que la fuente pues vale 0, lo que sería el equivalente a tierra. Siendo 0, tenemos nosotros que por el circuito fluye una corriente de 0 amperes, al igual que de voltaje de salida tenemos una salida de 0 voltios. Bueno, aquí nosotros podemos entonces ahora analizar lo que es la respuesta final de lo que es nuestro circuito RL. Vamos a saltarnos un poco lo que es el estado transitorio porque eso lo va a explicar mi compañero Alan. Pero llegando una vez a la respuesta final, nosotros vamos a entender que la fuente ya estando estabilizada, después del tiempo que es el equivalente a 5 taos, vamos a encontrar que fluye a través de nuestro circuito RL una corriente que es de 2 amperes. Esto siendo el tiempo o t mayor que TL o el tiempo de estabilización y menor que infinito. Asimismo, si nosotros quisiéramos medir la salida del voltaje en nuestro circuito RL, vamos a encontrarnos con una salida de 0 voltios. ¿Por qué razón? Porque nuestro circuito RL, al momento de que fluyen los 2 amperes a través de la bobina, esto lo podemos nosotros interpretar como que es un circuito cerrado, por lo que se convierte en corto. Entonces de aquí a aquí no hay diferencia de potencial. Siendo esto tierra, pues el voltaje es 0.
Bueno, para iniciar con el análisis transitorio tenemos que entender que es el tiempo de carga. Al igual que en el circuito de RC, el tiempo de carga está dado por la fórmula que vendría siendo 5 veces el tau, donde la constante para el circuito de RL se calcula como L entre R. Para nuestro ejemplo que tenemos ya dado, serían 2 henrys entre 5 ohmios, lo que nos da 0.4 segundos, y el tiempo de carga multiplicado 5 veces la tau nos da igual a 2 segundos. Bien, para el estado transitorio, donde, bueno, la intensidad supera, bueno, el tiempo de carga ya es superado o igualado, pero todavía no llega a infinito. Ese vendría siendo el estado transitorio. No, el estado transitorio es desde 0 hasta el tiempo de carga. El estado transitorio empieza en 0 segundos y termina en el tiempo de carga. Ahí tienen un error. Corríjanlo, sigan adelante. Bueno, para ahora sí los datos. En análisis, a ver si de 0 a tiempo de carga, es la corrección en lugar del tiempo de carga infinito. La fórmula que nos vendría dando la corriente es la siguiente, que es voltaje entre la resistencia y lo multiplica a esta resta de aquí, que es 1 menos la exponencial del tiempo entre la constante tau. Bueno, la fórmula la obtenemos de todo este desglose que tendría siendo en el modelado del circuito, nada más que no nos vamos a meter tanto en eso porque implica mucho tiempo, Sí, pero es básicamente, pues, en base a esta fórmula integramos, nos dan logaritmos, los eliminamos con exponenciales y por eso es que nos da exponencial elevada. Y para el voltaje vendría siendo voltaje menos R por la intensidad. Para el estado del punto 1 segundo nos vendría siendo 7.5. En tiempo de 0, la corriente como no es instantánea se queda en 0 amperes, y el voltaje en el inductor sí es instantáneo, entonces sube a 10. Solamente que conforme pasa el tiempo va disminuyendo el voltaje y va aumentando la corriente, que es lo que se muestra en la tabla. Es decir, a través de este análisis nosotros podemos inferir lo siguiente. Contrario, por ejemplo, a lo que nosotros vimos en el capacitor, que la tau estaba dada por la ecuación R por C, aquí nosotros podemos darnos cuenta que en los circuitos RL, la tau está dada sobre L sobre R. Es decir, que es, por decirlo así, lo contrario a lo que es el capacitor. Como ya nos había comentado el maestro en la clase pasada, en un capacitor no puede cambiar el voltaje instantáneamente, ¿verdad? Nosotros podíamos analizar que había una curva en la cual nosotros podemos ver que dado una constante de tiempo, el capacitor se iba cargando. En la bobina es lo contrario. En la bobina lo que no puede suceder es que no puede haber un cambio de corriente instantáneo, porque hay una ley llamada la ley de Lenz, que esta es la que nos dice que se genera, que una corriente generada por un campo magnético generado por una corriente ofrece una corriente opuesta a la que la está generando. Es por eso que nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en esta gráfica, cómo la corriente va creciendo en un momento dado y puede llegar casi a 2, bueno, casi a los 2 amperes en este caso de este circuito, dada la constante de tiempo, que son 5 taus. En este caso, llegando a los 2 segundos, se carga casi por completo la corriente en la bobina y funciona como un circuito cerrado, como un corto. De la misma manera, pues inversamente proporcional, el voltaje en la misma bobina pues baja, siendo su voltaje inicial 10, va bajando hasta llegar a 0.